Historia, problemática y estado actual de la educación en México. Principales logros educativos que sucedieron entre 1822, inicio de las escuelas lancasterianas, y 1921, Convención Federalizadora. En el periodo de Agustín de Iturbide, se funda en la Ciudad de México la Compañía Lancasteriana. El creador de la compañía fue Joseph Lancaster, cuya técnica educada va en la llamada mutualismo. El mutualismo es un método masivo de enseñanza que consiste en impartir el conocimiento primeramente a un grupo pequeño, luego estos se convertían en monitores que después compartían el conocimiento con el resto de sus compañeros. Su periodo en el que gobernó fue 1822 a 1823. El impulsor del logro, James Thompson. Conflictos educativos fue uno. Al terminar la lucha por la independencia, hacia 1821 existía la necesidad de una educación popular al presentarse una brecha de analfabetismo en la mayor parte del país, aunado a la escasez de profesores. 2. Introducción del método lancasteriano, un método a bajo costo que buscaba la educación masiva a un bajo costo. 3. Los conflictos educativos fueron más bien de carácter estructural e ideológico y se dieron en el contexto de la inestabilidad política y la transición del México colonial al independiente entre 1821 y 1823. Impacto del conflicto hecho a la realidad. El docente utiliza como apoyo al estudiante más avanzado y por lo general eran los niños mayores para que les enseñaran a los más pequeños. Esta actividad demuestra la apropiación del aprendizaje por parte del estudiante, monitor, cuando transmite su conocimiento al otro al mismo tiempo que va nutriendo su propio conocimiento. Propuesta. Tras la Guerra de Independencia, el sistema educativo colonial se desintegró, dejando al país sin una dirección clara en materia educativa, adoptando el método lancasteriano como el modelo dominante, lo que generó críticas por su falta de profundidad, pero la realidad es que el país se enfrentaba a una gran pobreza, por lo que se impedía implementar políticas educativas a gran escala, pues el gobierno empezaba a asumir la responsabilidad de la educación pública. Siguiente mandato fue hecho por Antonio López de Santana. Y bueno, los logros educativos de este periodo fueron: 1. Se extiende la ley en la que se estableció la enseñanza. También se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y otros territorios con el fin de aprobar libros de textos y expedir títulos académicos. 2. En el mismo año, la educación se establece como obligatoria y gratuita a nivel primaria. 3. Además, establece que los profesores conscientes de su función social deben estar debidamente capacitados para instruir a nuestros niños. Solana, 1981. Periodo de Antonio López de Santana, 1833-1837. Impulsor del logro, Valentín Gómez Farías, en el cargo de vicepresidente. Conflictos educativos que se presentaron en ese periodo. 1. Debido a la inestabilidad política entre 1833 y 1837, en parte por la relativa presencia de Santana en el gobierno, provocaron continuos desórdenes tanto internos como externos en el país y por consecuente se hicieron a un lado las preocupaciones educativas. 2. Valentín Gómez Farías remota estas preocupaciones y las plasma en la ley de 1833. La oposición de la Iglesia Católica a la secularización de la enseñanza, la cual de recursos económicos y de infraestructura para los nuevos establecimientos y las resistencias de algunos sectores, como la resistencia de estudiantes y el choque ideológico entre liberales y sectores más conservadores. Impacto del conflicto hecho en la realidad, marcó un precedente para que otros ideólogos, políticos y escritores retomaran las propuestas de la ley y las exigieran. Algunas ideas se retomaron en las constituciones de 1857 y 1867. Propuesta personal. Las reformas tuvieron un gran impacto en la sociedad. Los modelos educativos tradicionales se imponían, aunque no siempre se adaptaban a las necesidades de los grupos que se pretendían educar. Esta forma se trata de imponer las reformas que nos llevan a pensar
que ni basaban un programa educativo pensando en las necesidades del alumno y los profesorados, sino más bien a los intereses políticos, lucha de poderes entre el presidente Santana y el presidente Gómez Farías. Tercer periodo, comandado por Benito Juárez García. Benito Juárez García logró que la educación primaria obligatoria y gratuita tuviera un acceso más amplio a la educación básica, la educación laica, separación de la Iglesia, del Estado, a la educación en 1861, fundación de las instituciones educativas, la Escuela Nacional Preparatoria, escuelas normales, escuelas secundarias, instituciones de educación superior y 4. Modernización del sistema educativo a través de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el año de 1867. Su periodo de Benito Juárez fue entre 1859 y 1872. El impulsor del logro fue Gabino Barreda, quien fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria y quien implementó la filosofía positivista. Conflicto educativo, lucha entre liberales y conservadores, implementación de la Ley de Reforma, 1859. 2. La reforma educativa liberal de Juárez buscaba arrebatar a la Iglesia Católica el control sobre la educación, 1858-1861. Secularizar las instituciones y establecer un sistema laico gratuito y obligatorio, 1867. Y 4. Inestabilidad política y guerra. Desafíos en la implementación de la reforma. Impacto del conflicto hecho en la realidad. Los conflictos educativos del periodo de Benito Juárez, derivados a las leyes de reforma, sentaron las bases del sistema educativo mexicano actual y tienen un impacto que perdura en la actualidad. Estos conflictos se centraron en la secularización de la educación, del papel del Estado y la creación de un sistema de instrucción nacional. La propuesta personal a esta resolución de conflicto es que el principio de la laicidad sigue siendo uno de los más debatidos en la educación mexicana, especialmente en relación con los planes de estudio y la influencia de grupos religiosos. A pesar de los conflictos, la educación laica está consolidada en la Constitución, lo que garantiza la libertad de creencias en el sistema escolar. Siguiente periodo. Y estamos hablando de quien gobernó entre el año 1876 y 1911, quien fuera Porfirio Díaz. Los logros educativos de este periodo. 1. Creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. 2. La creación de las escuelas normales para formar maestros y el impulso a la educación técnica y profesional. 3. Se implementaron reformas para unificar planes de estudio, promover un enfoque científico y laico y reducir el analfabetismo. 4. Mejora de la infraestructura de las escuelas primarias. Y bueno, el impulsor del logro fue Justo Sierra Méndez, que ocupó varios cargos públicos, siendo el más importante secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Los conflictos educativos de este periodo son los siguientes. 1. Se inician las escuelas normales para formar maestros, pero la educación carecía de una estructura sólida y falta de recursos, 1881. 2. Se organizan congresos pedagógicos para proponer reformas, pero la falta de financiamiento y de una política educativa integral limitaron su impacto, 1882-1901. 3. La Ley de Educación Primaria elimina la asignatura de moral, dejando solo la instrucción cívica, lo que generó descontento entre algunos sectores en 1908. 4. El conflicto educativo se agudiza con la crisis social y falta de maestros capacitados entre 1910 y 1911. Impacto del conflicto hecho en la actualidad. El legado de los conflictos del porfiriato sigue impactando en la educación actual a través de la persistencia de la tensión ideológica entre modelos de formación, aunque sentó bases importantes como la creación de escuelas normales y el profesionalización docente. Propuesta personal. La centralización y el modernismo del sistema escolar buscó institucionalizar la educación como una herramienta clave para el progreso y la estabilidad nacional, lo que implicó avances pedagógicos, tener una mejor calidad de la enseñanza y a superar los métodos obsoletos. Y por último, hablamos del periodo del año
1917-1920. Quien fuera en ese momento presidente de la República, Venustiano Carranza. Y sus logros educativos más importantes fueron: 1. Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917. 2. Carranza promueve la educación militar en las escuelas oficiales, 1916. 3. Regulación de calificaciones. 4. Reorganización de la educación superior. 5. Transición lenta, la implementación de una política a nivel nacional, como la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, pero esta ocurriría después de su gobierno. Impulsor del logro, Félix F. Pallavicini, nombrado secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en el año de 1915. Los conflictos educativos de ese periodo fueron los siguientes. 1. Descentralizar el sistema, la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública en 1917. Debate en torno al artículo 3, 1917. Carranza abogaba por una redacción que limitara la intervención federal en la educación y propuestas educativas en un contexto de guerra, 1916. Impacto del conflicto hecho en la realidad. Los conflictos educativos del periodo del Venustiano Carranza, especialmente aquellos relacionados con la redacción del artículo 3 de la Constitución de 1917, tienen un impacto significativo en la educación actual en México. Su legado influyó en la estructura del sistema educativo, el laicismo y el papel del Estado en la educación. Propuesta personal de resolución del conflicto. Pese a la separación de la Secretaría Federal, los conflictos educativos derivaron de la transición postrevolucionaria, la redacción del nuevo marco constitucional y las difíciles condiciones sociales y políticas del país. Se propuso mantener la libertad de enseñanza y que la educación fuera laica para todos los niveles.